Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente relacionada con denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González y la comisionada expresidenta Daina Shelton. La comisión saluda a la digna representación de las organizaciones solicitantes y a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tienen la palabra las peticionarias por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias y muy buenos días, señor presidente, señora comisionada, señor comisionado, y le extendemos también un saludo a la delegación del Estado colombiano. En esta mesa nos encontramos Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad, Irene López, de la Corporación Jurídica Gira Castro, María Victoria Fallón, del Grupo Interdisciplinado por los Derechos Humanos, Yomari Artegón, del Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, y quien les habla, Jimena Reyes, de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Entre el 2002 y el 2008, las ejecuciones de civiles inocentes por la fuerza pública, luego presentados como muertos en combate, los llamados falsos positivos, se convirtieron en un fenómeno sin precedentes. En el curso de los 5 años del gobierno del presidente Uribe y en el marco de la llamada política de seguridad democrática como estrategia contrainsurgente, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública aumentaron del 68%, sumando 3.345 ejecuciones extrajudiciales de personas. Los patrones claros y el alto grado de organización de esta práctica nos llevan a considerar estos falsos positivos como crímenes de lesa humanidad. Este es uno de los puntos que detallamos en el informe que la FIDH ha publicado conjuntamente con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. La guerra se cuenta en litros de sangre, crímenes de lesa humanidad, más altos responsables en la impunidad. Quisiera aquí simplemente enumerar algunos de los elementos que demuestran que estos crímenes se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra población civil. El carácter generalizado se desprende en particular de la extensión del fenómeno que se llevó a cabo en 32 de los 33 departamentos colombianos. También fueron sistemáticos, como lo demuestran el perfil de las víctimas y, sobre todo, el modus operandi. Los mismos patrones se ven en las diferentes regiones, detenciones arbitrarias en sus variantes más organizadas. Las víctimas eran previamente señaladas, seleccionadas por un reclutador que era remunerado por ese trabajo. Los traslados de las víctimas por largas distancias para evitar las posibles identificación, las manipulaciones de la escena del crimen para simular una baja legítima producida en el fragor de un combate, incluyendo la vestimenta y previamente preparada para tal fin. El respaldo de estas operaciones por órdenes de inteligencia fraguadas, el sistema de beneficios que permite hoy afirmar que los altos mandos no solo no ejercieron el debido control, sino que promovieron estos hechos. Esto no solo lo estamos afirmando nosotros, también queremos invitarles a leer o a releer el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que publicó en noviembre sobre el examen preliminar que está llevando a cabo sobre Colombia, y en particular el párrafo 9, donde la Fiscalía ha determinado que existe, más allá de toda duda razonable, fundamento suficiente para creer que los falsos positivos se cometieron conforme a una política adoptada, al menos a nivel de ciertas brigadas de las Fuerzas Armadas, y que constituye una política de Estado para cometer esos crímenes. Por esa razón, los falsos positivos son uno de los 5 temas que la CPI ha decidido seguir examinando. También has decidido seguir examinando este tema porque, como nos lo va a explicar Liliana Uribe, hoy persiste la impunidad de estos crímenes, en particular frente a máximos responsables. Pero antes le paso la palabra a María Victoria, que nos va a mostrar que la práctica de las ejecuciones extrajudiciales por la fuerza pública no ha cesado. Gracias. Gracias, señor presidente, señores comisionados, delegados del gobierno. Va a hacer referencia a la situación que tenemos hoy en relación con la protección y respeto del derecho a la vida en Colombia.
Afirmar que en Colombia no hay ejecuciones extrajudiciales no se ajusta a la verdad. El Estado no solamente sigue cometiendo ejecuciones extrajudiciales, sino que además está implementando medidas para asegurar que permanezcan en la impunidad tanto los crímenes de hoy como los crímenes de ayer. Eso muy a pesar de lo dicho por el presidente Santos en el mes de diciembre, que afirmó que se podía decir que en el 2012 no se había presentado una sola acusación por ejecuciones extrajudiciales y recabó firmemente ni una sola. Casualmente, en el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refiriéndose al tema de los homicidios ilegales contra civiles perpetrados durante el 2012 por la fuerza pública, dijo textualmente la Alta Comisionada: en algunos casos, aunque haya evidencias de que se ha cometido una violación de los derechos humanos, los altos funcionarios están a menudo demasiado dispuestos a aceptar una versión diferente de los hechos que menoscaba las investigaciones internas y penales. Por supuesto, el presidente de la República es uno de esos altos funcionarios. El riesgo de impunidad de los casos de ejecuciones extrajudiciales del pasado sí se incrementa si se considera que estos crímenes se siguen cometiendo en la actualidad. Durante la vigencia del actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha documentado 85 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados directamente por miembros de la fuerza pública desde el 7 de agosto del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2012. De la siguiente manera: entre el 7 de agosto del 2010 y el 31 de diciembre de ese año se documentaron 27 casos, de esos 15 imputables a la Policía Nacional y 7 imputables al Ejército. Durante el año 2011, 33 casos, de los cuales 17 se imputaron al Ejército, 11 a la Policía Nacional y los otros al Ejército o a la Policía en connivencia con paramilitares. En el 2012, 25 casos, 19 imputables al Ejército y 6 imputables a la Policía Nacional. Esto da un total de 85 casos que pueden distribuirse en un 51% de los casos como responsabilidad del Ejército y un 38% como responsabilidad de la Policía Nacional. La distribución geográfica de los mismos y en relación con el perfil de las víctimas evidencia que un 38% de los casos se presentaron afectando poblaciones de los territorios indígenas y afrocolombianos. Destaca que solamente en el Cauca se cometieron 20 de esas ejecuciones extrajudiciales, eso es el 17%. Aunque ya la mayor parte de los casos atribuidos al Ejército se relacionan con casos de falsos positivos, las ejecuciones atribuidas a la Policía Nacional tienen que ver con brutalidad policial y con el uso indebido de la fuerza, y en algunas oportunidades trataron de presentarse como falsos positivos. Además de la persistencia de la modalidad de violación del derecho a la vida, es preocupante y llamamos la atención de la Comisión Interamericana la impunidad en que se encuentran las investigaciones durante el periodo 2002-2010, al cual se va a referir Liliana, lo que tiene que ver con las ejecuciones cometidas durante este periodo del 7 de agosto del 2010 al 31 de diciembre del 2012, lo vamos a entregar a la honorable comisión en un documento finalizando la audiencia. Le cedo la palabra a Liliana. Bueno, muchas gracias. Si bien podríamos caracterizar el periodo de la seguridad democrática del anterior presidente de Colombia como la era de la consolidación de las ejecuciones extrajudiciales, nosotros estamos muy preocupados porque el periodo de la prosperidad democrática, como se le llama al del gobierno Juan Manuel Santos, es el periodo de la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos. Una de las medidas que se han adoptado son las de carácter, reformas constitucionales que hablamos en la anterior audiencia, por lo cual no me referiré a ellas en esta instancia, pero que la aplicación del Fuero Penal Militar tiene una fuerte incidencia frente a las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Otra de las grandes preocupaciones que nos asisten es que, tal como incluso se ha podido observar en comisiones de la verdad de países que superaron también los conflictos armados,
uno de los estamentos que resultó gravemente comprometido con la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos y por ende también de que esas violaciones de los derechos humanos se perpetraran y se fueran consolidando, ha sido el Poder Judicial. Nosotros llamamos la atención sobre las prácticas que también en estos últimos tiempos han venido adoptando los distintos órganos judiciales frente al tratamiento de las ejecuciones extrajudiciales. Y me voy a referir a algunas de esas instituciones. Desde el mes de noviembre, principalmente, hasta la última decisión adoptada en el mes de febrero de este año, encontramos unas decisiones del Consejo Superior de la Judicatura que invierten y desnaturalizan totalmente la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, en el sentido, uno, de considerar que las ejecuciones extrajudiciales son infracciones al derecho internacional humanitario, con lo cual tampoco se hubiera podido ver necesaria la aprobación del fuero penal militar, pero lo segundo y mucho más grave, que permitió por muchos años que fuera la Fiscalía la que asumiera las investigaciones, es que invierte la duda que según la regla jurisprudencial, en caso de duda sobre si se trataba de un acto del servicio o una violación de los derechos humanos, esa duda se dirimía en favor de la justicia ordinaria. Ahora con esta nueva interpretación, esa duda se dirime en favor de la jurisdicción penal militar y para ello establecen 3 presunciones que hacen realmente imposible que las desvirtúen, entre otras cosas porque las establecen casi presunciones de carácter legal. Una segunda instancia del poder estatal, con la cual estamos viendo si afecta gravemente las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, es que desafortunadamente y contrario a lo que nos decía el anterior funcionario del Ministerio de Defensa, la Fiscalía tiene la obligación de iniciar las primeras diligencias y eso fue lo que se acordó de manera más fuerte con un convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General. El Consejo de Estado acaba de declarar en el año pasado a finales la nulidad de ese convenio en las partes pertinentes que permitían que fuera la justicia civil la que realizara las primeras diligencias de investigación. Y quiero señalar, incluso a propósito de una denuncia que se hizo el año pasado de la desaparición y ejecución extrajudicial de un menor de edad de 15 años en el departamento del Cauca, el niño Norbey Martínez. Esa investigación, afortunadamente, las diligencias judiciales fueron practicadas por la jurisdicción civil, con lo cual se pudo establecer, primero, que el uniforme que portaba el menor era un uniforme que era propiamente del batallón, que el arma que supuestamente le incautaron al menor no era un arma que había sido percutida, que había sido disparada. Entonces, si nosotros perdemos en la justicia ordinaria la posibilidad de que intervenga un órgano civil, es también la posibilidad de que ese importante material probatorio se pueda desaparecer con la jurisdicción penal militar que se va a garantizar. Una tercera institución que realmente poco favor le ha hecho al esclarecimiento y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales es la Procuraduría General de la Nación. Incluso salió públicamente develado ante la opinión pública que se esfumaron de la Procuraduría más de 800 investigaciones por falsos positivos. Es decir, hay una interpretación, una directriz del Procurador General de la Nación que hace que la calificación de una violación de una ejecución extrajudicial como una violación de los derechos humanos no se dé desde el principio de la investigación, sino muy al final cuando ya se dicta un pliego de cargos, con lo cual también esa investigación orientada a identificar que efectivamente se trataba de una violación de los derechos humanos se pierde realmente. Hay que señalar también que la intervención de la Procuraduría General de la Nación en esa demanda ante el Consejo de Estado fue la que planteó y apoyó la tesis de que no fuera la Fiscalía General de la Nación la que iniciara las investigaciones in situ en el lugar al momento de ocurrencia de los hechos.
quiero llamar también la atención del papel de la Fiscalía. Nosotros reconocemos que la Fiscalía tomó muchas investigaciones. Realmente las cifras que nos aportan los funcionarios en derechos de petición y en estas mismas audiencias sobre el número de casos que tiene la Fiscalía todavía es un universo por descifrar. E igual hay un universo de vinculados, de militares vinculados, también indescifrable, pero realmente se trata de un universo bastante alto que a nuestro sentir permiten también evidenciar que, como lo ha dicho la Oficina del Alto Comisionado, que el fenómeno fue grave y extendido. Sin embargo, la mayoría o un gran porcentaje de las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía después de haber salido de la jurisdicción penal militar se encuentran en fase preliminar. La Fiscalía ha venido cambiando en esta última administración las tipificaciones de las conductas, inclusive dejando de investigar a los integrantes de la tropa por homicidio y investigando solo a uno, por ejemplo, por el homicidio de una persona y a los demás por encubrimiento. O sea, hay una serie de situaciones que han venido cambiando lo que es la tipificación de la conducta de ejecución extrajudicial. Pero muy grave aún. Los funcionarios del Estado nos han dicho en diversas oportunidades que investigan altos mandos militares y está muy bien en la órbita de coroneles y de tenientes coroneles. Sin embargo, la Fiscalía puede tener suficientes indicios y valoraciones que permitan establecer que hay responsables de mucho más alto nivel que no están siendo investigados. Hablamos de comandantes de brigadas, todas las divisiones del ejército en los hallazgos que se han hecho sobre ejecuciones extrajudiciales estarían implicadas en casos de ejecuciones extrajudiciales o de falsos positivos. Sin embargo, no hay investigaciones que tiendan a investigar ese tipo de responsables de alto nivel. Y menos aún conocemos investigaciones por parte de la Fiscalía que nos permitan identificar que se trata de investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Llamamos la atención de manera ya muy sucinta el papel que viene asumiendo la DEMIL. La DEMIL es una institución privada que defiende a los militares y que también ha sido señalado, incluso por la anterior fiscal general de la Nación, lo que ha sido los entorpecimientos que estos funcionarios, que estas personas han hecho a las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales. Y finalmente, tal como lo decíamos, el privilegiado sistema carcelario con los que cuentan hoy los militares que están siendo procesados por estas graves violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias. Honorables comisionados, teniendo en cuenta las preocupaciones señaladas en esta audiencia, nos permitimos hacerle las siguientes solicitudes. Que en atención a lo expresado en su comunicado de prensa del 4 de enero del presente año, analice en profundidad en su informe de visita a Colombia los efectos del Acto Legislativo 02 del 2012 en la independencia del Poder Judicial, el derecho a la igualdad, el deber de investigar violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y el principio democrático en Colombia. Que para los efectos y en el marco de las competencias asignadas por el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, requiera del Estado colombiano el proyecto de ley estatutaria que reglamenta el Tribunal Especial de Garantías, que tipifica el delito de ejecución extrajudicial y compatibilizan el derecho internacional humanitario con el derecho penal. Igualmente, solicitamos a la Honorable Comisión incluir en su informe de país un análisis sobre los obstáculos que enfrentan las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la búsqueda de la justicia y formule recomendaciones relativas a la investigación de las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de sistema, la necesidad de avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de máximos responsables, en la obligación de proteger a las víctimas, testigos y operadores de justicia, así como el fuero carcelario, como extensión ilegítima del fuero penal militar. Solicitamos asimismo que el Estado colombiano reitere el compromiso
ante la Comisión Interamericana de no trasladar casos en los que se investiguen ejecuciones extrajudiciales de la justicia ordinaria a la jurisdicción penal militar. Para ello sería pertinente contar con una circular del señor Fiscal General de la Nación, así como una revisión de la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura. Y finalmente, solicitamos a esta honorable comisión requerir del Estado colombiano información sobre las actividades adelantadas por la jurisdicción penal militar sobre presuntos homicidios en combate, en cuántos de los casos se iniciaron investigaciones penales y cuántos casos fueron remitidos por esta jurisdicción a la jurisdicción ordinaria. Muchísimas gracias. Gracias a las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado, excelentísimo embajador Andrés González. Gracias, señor presidente. Gracias a la comisionada Shelton, al comisionado González, al secretario de la comisión, y gracias a las distintas organizaciones que se hacen presentes para tratar este tema. Celebramos, presidente, de nuevo, que podamos tener en nuestro país un ambiente de este estilo democrático, de diversidad de posturas y de pensamiento, en el cual nuestra pretensión es tolerarlas íntegramente a todas y oírnos en la búsqueda de un mejor país como lo estamos haciendo. Este tema, señor presidente, nos permite reafirmar cómo la política de nuestro país es clara y firme: cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos, provenga de donde provenga, de donde vinieren, han de ser obviamente investigadas, juzgadas y sancionadas. Frente a hechos conocidos del pasado, tristes, vergonzosos, la reiteración de la política del Estado es claro en el sentido de que han de ser condenados, denunciados, y se han de tomar todas las medidas de prevención para que esto no vuelva a ocurrir. Y esa es la política clara del Estado en el sentido de cero, repito, impunidad frente a estos hechos, que fueron en su momento denunciados por el anterior y el actual gobierno, y que requieren toda una política firme de condena y de sanción. Frente a los hechos actuales, diríamos, y retomo, presidente, esa discusión que se ha señalado en el sentido de las apreciaciones de las Naciones Unidas. Aquí tengo el documento, dice el documento de Naciones Unidas, que ustedes bien lo conocen, pero que lo agregamos como parte de esta audiencia. Dice el documento de las Naciones Unidas, el informe de la alta comisionada: el uso de la fuerza debe ser proporcional a la ventaja militar concreta y prevista, y deben tomarse todas las precauciones posibles para minimizar el daño causado a los civiles. Claro, y nosotros aspiramos a que ojalá en nuestra patria no exista una muerte más de este estilo. De ahí los esfuerzos del presidente Santos y del gobierno para encontrar un camino a la paz, no para consolidar la impunidad. Con respeto y afecto les digo que no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Este presidente y este gobierno lo que están es buscando la paz para evitar la muerte de civiles y para cesar la guerra atroz en la cual hemos estado sometidos. Pero además, las Naciones Unidas han señalado, dice en su aparte 46, en su aparte pertinente, que no recibió ningún informe de homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas en 2012. Esta es la apreciación que está en el documento de Naciones Unidas. Pero yo quisiera simplemente reiterarles que de llegar a ocurrir algún tipo de esas violaciones, pues serán totalmente investigadas, y de ahí la tendencia y la importancia, más allá de una apreciación de un informe. Si se llegaran a presentar, pues han de ser investigadas, sancionadas y perseguidas. Y ese es el propósito de la Fiscalía General de la Nación, que está siendo reforzada, revisada para la investigación macro de los delitos. Quizás en solo otro país, Angola u otros, hay una tendencia de esa modernización de la justicia que va a llevar a cerrarle el paso a la impunidad en una perspectiva macro de los delitos. Tendrán la intervención pertinente, señor presidente, nuestra directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Alma Viviana Pérez, Elka Venegas, directora de Fiscalías, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el coronel Carlos Gómez. Muchas gracias, embajador. Gracias, presidente. Un saludo y un saludo respetuoso a los peticionarios también y a los solicitantes de esta audiencia. Quisiera iniciar, presidente, por reiterar
que desde el primer momento en que el Gobierno Nacional tuvo conocimiento de este tipo de situaciones, tomó la decisión de informar públicamente de las mismas, las condenó abiertamente y de la mano del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sobre ejecuciones extrajudiciales, adoptó acciones concretas para evitar su repetición y al mismo tiempo se inició un trabajo de monitoreo muy exhaustivo con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. Dentro de estas acciones se encuentran las 15 medidas orientadas a prevenir homicidios en persona protegida por parte de agentes estatales y cabe recordar también que como parte integral de las medidas adoptadas, administrativamente se dispuso de la separación inmediata del servicio de altos oficiales del Ejército Nacional. En todo momento, el Gobierno Nacional ha manifestado su total disposición para facilitar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento y la sanción de los responsables. Se ha desarrollado un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Yo quisiera destacar, presidente y honorables peticionarios, la labor que se ha hecho en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que a través de su representación en Colombia ha sido un aliado trascendental para el monitoreo y el apoyo técnico para el seguimiento de las medidas que fueron adoptadas por el Estado colombiano. El estrecho nivel de colaboración entre el Gobierno Nacional y la Oficina no tiene paralelo en el mundo y así lo ha reconocido la misma Oficina de la Alta Comisionada por el nivel cercano de colaboración que hemos desarrollado. El trabajo conjunto y la decisión firme del Estado de erradicar este fenómeno ha dado resultado y esto se demuestra en los informes nacionales e internacionales que registran descensos dramáticos en los casos de ejecuciones extrajudiciales y tal y como lo acaba de mencionar el embajador, incluso se habla de no recibir denuncias sobre esas situaciones en el año 2012. Estos datos reflejan efectividad en las medidas adoptadas, reflejan su dimensión como garantías de no repetición y nos permiten expresar aquí que es el compromiso pleno del Estado colombiano completo para abordar y prevenir y castigar este tipo de violaciones y este tipo de fenómenos. Es un propósito de Estado y es todo el Estado en su conjunto el que está respondiendo y el que está tomando medidas para prevenir y castigar este tipo de conductas. Yo le agradezco, presidente, y le doy el paso a la Fiscalía General de la Nación para continuar abordando la acción del Estado. Buenos días, señor presidente, buenos días, comisionados, buenos días, integrantes del grupo de peticionarios y demás presentes. En primer lugar, he de señalar que ni antes ni después de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2012, las ejecuciones extrajudiciales entendidas como el homicidio intencional en personas civiles o no civiles por fuera de combate que se encuentren en estado de indefensión han sido ni podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar. Son y seguirán siendo de conocimiento de la justicia ordinaria. Así lo manifestó el señor fiscal y es de público conocimiento. Esa es la posición de la Fiscalía General de la Nación y es incluso la aplicación del acto legislativo que excluye expresamente del conocimiento de la justicia penal militar las ejecuciones extrajudiciales. Ahora bien, en lo relacionado con la forma o la investigación de esta clase de conductas, la Fiscalía General de la Nación, a partir de la llegada del doctor Luis Eduardo Montealegre, inició un proceso de rediseño institucional que implica también un cambio en la forma de investigación. Ese cambio en la forma de investigación, que es la investigación en contexto y la asociación de casos, fue incluso acordado, se invitó a reuniones de trabajo, a conferencias, a talleres en los que intervinieron ONG, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y demás entidades del Estado, para que de manera conjunta, democrática y participativa todos construyéramos una nueva forma de investigación en la Fiscalía General de la Nación. Y efectivamente esa nueva forma de investigación implica eso precisamente que ustedes están reclamando, la forma de investigación de patrones de comportamiento que nos permita aplicar todas las formas de participación en el punible que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Esas formas de participación incluyen incluso el principio de la doble imputación.
En el desarrollo de esa forma de investigación que ha adoptado la Fiscalía General de la Nación, el señor fiscal expidió la Directiva 001 del año 2012. En esa directiva que se creó el Comité de Priorización que no significa impunidad para el resto para los casos que no sean priorizados. Los casos que no sean priorizados serán siendo investigados. Lo que se está haciendo es asociar casos, porque la asociación de casos implica y conllevará para la Fiscalía General de la Nación las garantías también para las víctimas, porque todas aquellas víctimas que lo hayan sido de hechos punibles podrán, a través de la asociación de casos, hacerse presentes en los procesos y tendrán la posibilidad de que sus casos no lleven a la impunidad. Eso pasa, y ustedes lo saben, por ejemplo, con el delito de desplazamiento forzado, en el cual se estaban investigando el desplazamiento forzado por diferentes fiscalías, unidades de fiscalías, y se estaba investigando, era el mismo desplazamiento. Esa forma de investigación lo que permite es que a los procesos puedan concurrir el mayor número de víctimas. Así se está haciendo también con las ejecuciones extrajudiciales. El señor fiscal general de la Nación ha expedido incluso actos administrativos que conllevan el cambio y variación de asignación en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ese comité de priorización está integrado por el señor vicefiscal general de la Nación, quien lo preside, un asesor del fiscal general de la Nación, las directoras nacionales de Fiscalía y del CTI, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la UNAC, y también el jefe de fiscales que integra la UNAC. Esa UNAC, o Unidad de Análisis y Contexto, está integrada por un grupo de analistas que están siendo capacitados con las últimas formas de investigación para efectos de determinar lo relacionado con los contextos y determinar también todo lo que tiene que ver con los patrones de comportamiento. Ese grupo o el comité de priorización se reúne todos los martes y todas las unidades nacionales y direcciones seccionales de fiscalías, de conformidad con los criterios y las variables que se les han impartido, deben hacer sus planes estratégicos que suponen que la Fiscalía se tiene que articular, porque no es posible que se sigan investigando delitos de manera aislada. No es posible que en Chocó se investigue un hecho que ha debido ser investigado conjuntamente con hechos que ocurrieron en Urabá, en el Urabá antioqueño, porque suponen un mismo patrón de comportamiento. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación para efectos de lograr que no exista impunidad. Se está trabajando fuertemente. Lo único que puedo decir es que el compromiso de la Fiscalía General de la Nación es lograr que efectivamente se investiguen, judicialicen y, si hay lugar a ello, se produzcan las condenas por delitos de esta naturaleza. Lo último que se ha producido, y yo los invito a que lo revisen, es el direccionamiento estratégico dictado por este año por el señor fiscal general de la Nación, construido el direccionamiento estratégico sobre el respeto absoluto de los derechos humanos, y todos quienes tenemos y trabajamos en la Fiscalía General de la Nación, que somos fiscales, tenemos que aplicar los principios de los derechos humanos, los principios que imparten la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las demás organizaciones que se encargan de defender los derechos humanos en la forma como investigamos y como adelantamos las investigaciones. Ahora bien, en lo relacionado con las manifestaciones que ustedes han hecho, en lo relacionado con que las primeras diligencias de investigación deban o no ser asumidos, como se había venido ocurriendo hasta ahora por funcionarios del CTI, debo indicar que eso, la sentencia que profirió el Consejo de Estado está en estudio en la Fiscalía General de la Nación para poner o indicar cuál es nuestra posición al respecto. Igualmente que el señor fiscal general de la Nación ya expidió una directiva para establecer cuál es el camino, el conducto que se debe hacer para estudiar los procesos que deben quedar en la justicia ordinaria y también aquellos que, estando hoy en la justicia penal militar, deben pasar a la jurisdicción ordinaria. Muchas gracias.
Buenos días, presidente, señores comisionados, comisionada, peticionarios, demás asistentes. En lo que hace a la investigación de este tipo de conductas por parte de la Fiscalía General de la Nación, debe de mencionarse que son de un especial interés. Interés en el sentido de que son casos de homicidios de civiles que se han producido en circunstancias ajenas a las legítimas acciones de miembros de la fuerza pública, las cuales efectivamente constituyen graves violaciones a los derechos humanos y en algunos casos también graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y en ese sentido diversas han sido las medidas adoptadas por la Fiscalía General para avanzar y cumplir con su obligación constitucional. Entre las más destacadas se tienen la concentración de la mayoría de investigaciones en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con la pretensión de obtener experiencias acumuladas en el manejo de estos casos y posibilitar el análisis y eventual agrupación de actuaciones de acuerdo con los postulados del debido proceso y las garantías que contempla el ordenamiento jurídico colombiano. Otra es la revisión de casos que cursan en la jurisdicción penal militar. A partir de esta actividad, los expedientes revisados por parte de la Fiscalía, cuando se considera que son legalmente de su competencia, se procede a solicitarle el envío al juez penal militar respectivo, quien, si manifiesta que es el competente, el fiscal del caso procede a incoar o a interponer el conflicto de competencias ante la instancia respectiva, que es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Otra medida, como ya lo ha mencionado quien me precedió en el uso de la palabra, es la decisión del señor Fiscal General de conformar un grupo de analistas para implementar un nuevo esquema de análisis de los casos que propende por el uso de herramientas de análisis delictual y el concurso de otros saberes complementarios para obtener elementos de juicio que permitan establecer nuevas estrategias investigativas y probatorias encaminadas a ir más allá de la atribución de responsabilidad penal a los autores materiales de dichas conductas. Con este esfuerzo también se pretende identificar la posibilidad de patrones de comportamiento que viabilice la agrupación de casos. En todo caso, las cifras revelan el compromiso decidido de la Fiscalía en procura de cumplir con su obligación. En ese sentido, vale la pena resaltar que en estos momentos cursan en las fiscalías del país un total de 2.013 casos por estos hechos. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tiene identificadas 3.254 personas como víctimas de estos particulares ilícitos, y esta misma Unidad Nacional tiene 708 casos en etapa de investigación formal y 52 en etapa de juzgamiento actualmente. Dentro de las investigaciones a cargo de esta Unidad Nacional han sido vinculadas 4.354 agentes del Estado como presuntos autores o partícipes de este tipo de conductas, y de los cuales los servidores públicos vinculados se destaca que 4.173 pertenecían al Ejército Nacional, 92 a la Armada Nacional y 78 a la Policía Nacional, así como 11 al suprimido Departamento Administrativo de Seguridad DAS. La Unidad Nacional en mención en el desarrollo de esas investigaciones que ha manejado por esos particulares hechos ha capturado un total de 2.123 personas. Asimismo, los fiscales de esta Unidad Nacional han obtenido 245 sentencias condenatorias, dentro de las cuales se han encontrado responsables por estas conductas a 639 personas, de las cuales 562 fueron identificados como miembros o agentes del Estado que para el momento de la comisión de los hechos estaban vinculados con instituciones relacionadas con la fuerza pública o el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Destacando que sí se han condenado o hallado responsables a funcionarios de la fuerza pública de un rango alto y medio. Es así como el Ejército Nacional se han condenado 2 coroneles, 2 tenientes coroneles, 8 mayores, 22 capitanes, 32 tenientes, 15 subintendentes y 469 suboficiales. De la Armada Nacional un teniente, un cabo primero, 2 cabos terceros y 3 infantes de marina, así como de la Policía Nacional un intendente, un patrullero y un agente de policía, para finalizar con una condena de un detective del suprimido DAS. El compromiso permanente de la Fiscalía, reiteramos, es avanzar en estas investigaciones con miras a obtener la mayor claridad de los hechos investigados, encontrar y acusar al mayor número de presuntos responsables y garantizar el derecho de las víctimas. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señora comisionada, señor comisionado, señoras peticionarias, compañeros del gobierno y asistentes. Bueno, tengo esta mañana la difícil labor de representar a 460.000 colombianos y colombianas que conforman la fuerza pública
de quienes aproximadamente 15.000 o han perdido la vida o parte de su integridad en esta difícil guerra, especialmente en estos 10 últimos años, pero gracias a quienes hoy estamos a puertas de lograr la paz en nuestro país a un precio demasiado alto. A nombre de ellos también quiero aceptar de manera lamentable unos hechos cuestionables que se dieron especialmente entre el 2006 y 2008, de los cuales han hablado de manera suficiente tanto los peticionarios como los representantes de la justicia en Colombia, y que obviamente no tienen absolutamente ninguna justificación, pero sí tienen alguna explicación, y la explicación radica precisamente en los éxitos que tuvo el Estado a nivel operacional para combatir esas realidades criminales y violentas de nuestro país, que permitieron que se fortaleciera la institucionalidad de nuestro país y permitiera que situaciones que las personas pudieran de manera voluntaria ir y denunciar estos casos lamentables, y también llevó a que estos grupos armados ilegales actuaran de una manera criminal en medio de la población, lo cual llevó a muchos de los integrantes de la institución a confundirse en su actuar y actuar incluso de manera ilegal. Pero de manera afortunada, y fue la misma institucionalidad a través de Medicina Legal quien tuvo conocimiento de los hechos de Soacha, y fue el mismo ministro de Defensa, hoy presidente de la República, quien denunció esto públicamente y solicitó que se hicieran las investigaciones. Esto fue el resultado de un trabajo que se hizo con la Oficina de Naciones Unidas, con quien el Estado colombiano trabaja de la mano hace más de 15 años. En el 2006 se recibieron unas denuncias en Medellín. Con base en esas denuncias, el Ministerio de Defensa en el 2007 profirió una directiva, que fue la Directiva 10, para hacerle seguimiento a este tipo de casos. En ese comité hubo participación del alto mando militar, de la Fiscalía, de la Procuraduría de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Posteriormente, y gracias a los hallazgos, se estableció que fuera la Policía Judicial la que tuviera la investigación, hiciera los actos urgentes de los casos de estas denuncias. Posteriormente, el mismo Comando General de las Fuerzas Militares sacó una directriz donde privilegió las capturas y las desmovilizaciones sobre las bajas en combate, y en general ha habido muchas acciones que ha emprendido el Estado y especialmente el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares para garantizar, como lo leyó aquí el señor embajador y como quedó establecido en el último reporte de Naciones Unidas, que el año pasado no se presentara ninguna queja ante Naciones Unidas por casos con las características que relacioné y que se presentaron en el 2007 y 2008. Realmente son muchas las acciones. Infortunadamente, ya sé, señor presidente, que me acabó el tiempo. Supuestamente yo era el que iba a tener la posibilidad de hablar un poco más sobre todas las acciones que ha desplegado la fuerza pública para garantizar que esos hechos, que como lo dije inicialmente son lamentables y que esperamos que se sigan investigando y se sigan dando las decisiones judiciales que ya hemos visto para garantizar que los mismos no se repitan. Somos los más interesados en que la institucionalidad siga adelante. Hoy las fuerzas militares tienen el más alto grado de favorabilidad, y eso es precisamente por lo que hemos hecho en materia de protección de derechos humanos, y realmente queremos que esos hechos lamentables se investigue y se llegue a las últimas consecuencias frente a los casos. Gracias a la Delegación del Estado por su presentación. Ciertamente nos había señalado a las peticionarias de que aportarían información relacionada con el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Estaremos atentos a recibir esa información, y también le quisiera consultar al Estado, solicitar que también en esa información estadística a la que se
hizo referencia, sí también estarían relacionadas concretamente con el fenómeno de la ejecución extrajudicial, esto es, si hay estos registros, particularmente con relación a este fenómeno, y si también nos pudiera entre esa información aportar cómo ha evolucionado esta problemática y grave situación que se llegó a presentar y en qué medidas se sigue ocurriendo en Colombia. Tenemos nota que, según afirman, que no hay nuevas denuncias. Quisiera también en esto, obviamente compararemos las informaciones, pero sí quisiera que nos hicieran esta comparación para saber cómo ha evolucionado este fenómeno, y también por lo que se refiere a las obligaciones internacionales de investigar, procesar y sancionar a los responsables. Se han mencionado condenas y diversos niveles del ejército, pero de las Fuerzas Armadas en general, pero sí también entonces poniendo énfasis que estén dirigidas concretamente al fenómeno, relacionados con el fenómeno de la ejecución extrajudicial. Y bueno, un aspecto importante de acuerdo con estándares interamericanos, y que estaremos atentos a lo que se ha señalado, y quisiera saber también a ambas partes su perspectiva correspondiente en cuanto a la entidad encargada de hacer las investigaciones primarias, dada la relevancia que tiene precisamente las primeras indagaciones para el esclarecimiento de los hechos, y que estos pudieran estar a cargo de órganos de justicia ordinaria, como reiteradamente lo ha sostenido el sistema interamericano. Estas perspectivas le consultaría a mis colegas, el comisionado Felipe González. Muchas gracias. Bueno, agradezco a las peticionarias y a los representantes del Estado por sus intervenciones. Tenía algunas preguntas que hacer. Por una parte, si entendí bien, las peticionarias señalaban que durante el año 2012 se habrían producido 85 ejecuciones extrajudiciales registradas, ¿no? Comisionado, entre el 7 de agosto del 2010 y el 31 de diciembre del 2012. En el año 2012, 25. Gracias. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las cifras oficiales al respecto. Quisiera saber cuál es el estado de las investigaciones que se están realizando y si esto es llevado adelante por la justicia civil o la justicia militar. Las peticionarias señalaron también que en relación a lo que se entiende por acto de servicio habría 3 presunciones, a juicio de ellas muy difíciles de desvirtuar. Quisiera saber cuáles son esas presunciones, si pueden elaborar al respecto. Y por último, para la delegación del Estado, de nuevo, a ver si entendí bien, lo que se señaló por la distinguida abogada de la Fiscalía fue que las ejecuciones extrajudiciales las entendían como homicidios de civiles por fuera de combate, que quedarían fuera de la jurisdicción militar. Entonces no me queda claro qué pasa con la situación, si es así, qué pasa con la situación de civiles que en el contexto de un combate, pero que no forman parte de él, sino como personas que están en ese lugar, por ejemplo, son asesinadas. ¿Acaso eso queda sujeto a la jurisdicción militar o a la jurisdicción civil? Muchas gracias. Gracias, comisionado. Como es habitual, también estaríamos atentos a recibir alguna información en este momento que en su oportunidad ambas partes puedan proporcionarla por escrito. Tendrían 4 minutos cada uno de las partes. Adelante, Señor las peticionarias, por favor. Va a hacer uso de la palabra la compañera Yomari.
Solamente me voy a referir para llamar la atención de la Comisión en el sentido de que los párrafos 46 y 47 del informe del Alto Comisionado al que nos hemos estado refiriendo, en el 46 lo que se afirma es que la oficina no recibió ningún informe de homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas, y en el 47 se hace referencia a 10 casos ocurridos entre enero y octubre del 2012, y justamente en ese 47 es donde se dice que preocupa, y aquí lo reiteramos nuevamente, que altos funcionarios estén a menudo demasiado dispuestos a aceptar una versión diferente de los hechos y a negar la realidad. Ahora sí le... Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar nos referiremos a las preguntas sobre los criterios que está utilizando el Consejo Superior de la Judicatura. La regla era, en caso de duda sobre cuál es la jurisdicción competente, esta duda debe resolverse en favor de la justicia ordinaria. El Consejo Superior de la Judicatura hoy ha dicho, no es cualquier duda, es una duda razonable, es decir, la Fiscalía debe desvirtuar suscitar una duda razonable, y esa duda razonable se configura si se desvirtúan tres presunciones. Primero, la presunción de legalidad de la operación militar. En segundo lugar, la presunción de relación con el servicio, y en tercer lugar, la presunción de inocencia. Es decir, presunciones que no corresponde desvirtuar en esa fase procesal. En segundo lugar, quisiéramos referirnos a algunas de las afirmaciones que ha realizado el Estado colombiano. En primer lugar, con relación a la Comisión Suárez, en resultado de la cual se desvincularon 23 miembros de la Fuerza Pública. 27. La información que tenemos hasta ahora es que respecto de estos desvinculados, no se iniciaron las respectivas investigaciones penales y disciplinarias. Igualmente, ya lo hemos mencionado, muchísimos de los que se encuentran hoy sujetos a investigación penal siguen recibiendo salarios, siguen vinculados a la institución militar y siguen recibiendo otro tipo de prebendas en la cárcel. Tenemos unas cifras diferentes a la Fiscalía. Por eso sería muy interesante que la Fiscalía pudiera avanzar en la consolidación de sus cifras. Las cifras que nosotros tenemos incluso les favorecen. Tenemos que en la Fiscalía se investigan en este momento 4.716 casos. Valdría la pena, en efecto, reunirnos para discutir esto. Sin embargo, la preocupación es que de esos 4.716 casos, solamente un 6% se encuentra en fase judicial y 60% de las investigaciones se encuentran en fase preliminar. Y además, lo que más preocupa es que solamente de esta cifra grande, 30% de los casos se encuentran activos. Igualmente, quisiéramos referirnos a la condena contra altos responsables. Aquí se ha mencionado que dos coroneles han sido sancionados. Nosotros queremos resaltar, porque es un caso que nosotros acompañamos, que uno de ellos se entregó voluntariamente. En segundo lugar, quisiéramos contrastarlo con la cifra que presentamos al comienzo, es decir, las brigadas implicadas. Estamos hablando de 25 brigadas fijas, de 19 brigadas móviles, es decir, deberían existir muchísimas más investigaciones contra comandantes de brigada. También quisiéramos señalar el tema de remisión voluntaria de los casos. La Fiscalía sigue enviando voluntariamente casos de la justicia ordinaria a la penal militar. Tenemos el caso de José de Jesús Arango Holguín, una ejecución extrajudicial que fue enviada el 16 de noviembre del año pasado por la Fiscalía 120 Seccional de Antioquia al Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar. Igualmente quisiéramos señalar, frente a la primera afirmación que hacía el señor embajador, que no se han adoptado todas las medidas como garantías de no repetición que debieran tomarse, y en esto el Estado colombiano debiera avanzar mucho más. Por ejemplo, la Directiva 029, que posibilitaba la entrega de beneficios, que es una de las principales causas que identificamos de las ejecuciones extrajudiciales bajo esta modalidad de falsos positivos, fue reemplazada por la Directiva 01. Con un agravante, y es que no es pública, es decir, no existe el escrutinio de la ciudadanía sobre esta directiva. Finalmente, quisiéramos señalar que nos llama la atención que se esté hablando de que ya se está discutiendo el envío de casos de la jurisdicción ordinaria a la penal militar de acuerdo con el acto legislativo que reforma la Constitución. Nos gustaría saber cuál es el estado actual y por qué no han participado las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en conocer este proyecto.
Finalmente, reiterar que la reforma constitucional constituye un gravísimo retroceso en materia de obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos y reiterar, como lo hemos señalado, que las organizaciones que aquí estamos sentadas hemos defendido el derecho a la paz, inclusive cuando desde el Estado colombiano no se reconocía la existencia de conflicto armado. Hoy lo que reafirmamos es este derecho a la paz, pero con fundamento en los derechos humanos, particularmente el derecho a la justicia. Muchas gracias. Gracias a las peticionarias por su participación. La delegación del Estado. Presidente, mil gracias. Reiteramos, cero tolerancia, cero impunidad. Esa es la política de Estado. Ninguna otra. No ha habido política de Estado en el sentido de patrocinar hechos atroces y de ninguna índole como las que se ha mencionado. Y compartimos el propósito de que se agilice al máximo esa investigación. Precisamente por eso está haciendo una reingeniería a fondo, una modernización de la Fiscalía para que cada vez sea cada vez más eficiente en ese tema. Fiscalía y el coronel. Se les haremos llegar las actualizaciones que nos están pidiendo. En lo que el comisionado Felipe González me preguntaba, debo señalar que en Colombia la ejecución extrajudicial como tal no es un tipo penal. Entonces, las imputaciones o las calificaciones jurídicas que se están haciendo es a partir de un homicidio agravado cuando no hay relación con el combate, cuando la persona que muere no hay una relación con el combate, y homicidio en persona protegida cuando tiene relación con el conflicto y las víctimas son civiles. Así se están haciendo hasta ahora las calificaciones o las imputaciones jurídicas. Sí, los invito para que revisemos las cifras. En esa estamos, en esa construcción de qué procesos deben pasar o no, deben quedarse en la jurisdicción ordinaria y cuáles deben ser solicitados a la jurisdicción penal militar. Podemos sentarnos y revisar las cifras, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Por mi parte, señor presidente, le solicito, como la doctora María Victoria Fallon dijo que iba a entregar la denuncia de los 85 casos, que por favor nos entreguen copia porque no las conocemos, para entregarlas directamente a la Fiscalía y hacer una claridad, que obviamente, y mientras subsista el conflicto armado, pues de manera infortunada va a haber muertos, pero no son las personas aquí presentes, ni nosotros quienes vamos a decir si eso no es una ejecución extrajudicial. Para eso está nuestra justicia, pero obviamente, y el motivo de preocupación mía, y a los temas que yo me refería, que lamentables del 2006 y 2007, nada tienen que ver con operaciones militares legítimas, donde infortunadamente pudieron haber muerto personas, pero no es de lo que estamos hablando acá, señor presidente. Gracias, presidente. Quiero expresarle, además del compromiso que hemos reiterado, la afirmación contundente del Estado. Aquí no hay sistematicidad, aquí lo que hay es un Estado comprometido con prevenir, con combatir, con visibilizar y con castigar a las personas que han estado involucradas en este tipo de crímenes y de delitos que de ninguna manera ni el ordenamiento jurídico, ni el Estado, ni el Gobierno de Colombia reconocen como un accionar legítimo, y lo que tenemos es unas fuerzas comprometidas con los estándares más altos de derechos humanos, y en ese sentido procederemos. Gracias nuevamente a las dignas representaciones de las peticionarias y del ilustre Estado de Colombia por su participación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará monitoreando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y estará atenta a recibir la información complementaria que se sirvan presentar. Hemos tomado nota de las peticiones formuladas, mismas que serán consideradas por el Pleno en su momento. Muchas gracias.